Bienvenidos a la conferencia Selección por Competencias. Agradecemos de antemano el tiempo que dedican a la misma. Hablemos ahora de la evaluación de conocimientos. El proceso cognitivo se da de forma constante. Desde que nacemos hasta que morimos estamos aprendiendo. Lo hemos dividido en etapa preescolar, escolar y laboral, solo por definir de alguna forma las mismas. En su conjunto, los conocimientos son el bagaje con el que el candidato llega, toca la puerta y nos pide oportunidad de cubrir una vacante. Los conocimientos entonces son el conjunto de experiencias adquiridas a través de la interacción con el medio en el que se desenvuelven los individuos. Son experiencias de vida, en lo familiar, en lo escolar, en lo social. Para los efectos del tema, nos interesa conocer cómo es que los conocimientos que ha acumulado el individuo le sirven para desarrollar un puesto específico en nuestra organización. Por tanto, hablaremos de 3 tipos específicos de conocimientos: los transversales, los horizontales y los específicos. Transversales son aquellos que van de arriba hacia abajo, horizontales y específicos. Veámoslo más completamente. Entendemos como conocimientos transversales aquellos que todo trabajador de la organización tiene que poseer, desde el director general hasta el último trabajador de la organización. Veamos un ejemplo. En una empresa refresquera, todos los trabajadores tienen que conocer cómo se hace el producto, cómo se embotella, cómo se distribuye. Sin embargo, cada quien lo tendrá que hacer en su propio nivel. Esto es un conocimiento transversal. Los conocimientos horizontales son los que se encuentran en todos los individuos del mismo nivel. Veamos un ejemplo. En el nivel directivo, todos los trabajadores tienen que dominar un conocimiento específico que se llama saber dirigir, además de otros más. Saber dirigir, todos lo tienen que hacer, ya que todos tienen trabajadores a su cargo, de forma directa o de forma indirecta. Ahora bien, los conocimientos específicos son aquellos que poseen los individuos en una específica posición dentro de la organización. El ejemplo del jefe de selección nos ayuda a comprender esto. Mientras él debe conocer sobre la entrevista, los test psicométricos, las políticas de contratación, etc., el jefe de contabilidad no necesita ninguno de estos conocimientos específicos. Tiene los propios, desde luego. ¿Cómo medir los conocimientos? La tendencia automática es a través de cuestionarios. Es la más sencilla, pero no la única. Los casos, los ejercicios, la observación directa también me aportan información. En cualquiera de los casos, no importa cómo es que yo haga la evaluación de conocimientos, lo que sí necesito es que algún experto dentro de la organización, en el puesto específico que quiero evaluar, me ayude a desarrollar el instrumento. Solo no lo puedo hacer. No somos todólogos, necesitamos la ayuda de los expertos. Hablemos ahora de la evaluación de habilidades y aptitudes. Si bien ambos pueden emplearse como sinónimos, la realidad es muy diferente. Las habilidades resultan en la ejecución repetida de aquello que hemos aprendido a través de un periodo de tiempo. Así resultamos hábiles para determinadas actividades y no para otras. Las aptitudes, sin embargo, son características propias de los individuos. Estatura, peso, complexión, fortaleza son algunos de los ejemplos que podríamos describir. Esto nos hace más o menos aptos para determinadas actividades. Así, una persona que cuenta con todos los conocimientos y habilidades necesarias para volar un avión comercial, pero que lamentablemente tiene que usar lentes graduados para ver,
no podrá ser apto para esta actividad. La legislación lo prohíbe. ¿Cómo medirlos? A través de casos, ejercicios y observación directa. La cuestión sin duda es cómo conjuntar habilidades y aptitudes en un instrumento de evaluación. Generalmente usamos todo nuestro potencial en cada actividad que realizamos. Nos resulta difícil entonces generar ejercicios o generar casos o generar cuestionarios incluso que nos permitan hacer uso o que nos obliguen a hacer uso de todas ellas. Sin embargo, cuando esto no sea posible, haremos uno o más instrumentos que nos ayuden a conjuntar toda la evaluación. Para hablar de evaluación de actitudes, tenemos que considerarlas como un filtro emocional de la realidad. Tienen su origen en lo que vivimos en el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Se refieren a la forma en que experimentamos las situaciones en que nos encontramos. Agradables a veces, desagradables otras, neutras algunas, por supuesto. Son de alguna forma nuestros prejuicios. Estas emociones se encuentran en lo que hemos llamado el circuito emocional, que está compuesto de la neocorteza, la parte más nueva de nuestro cerebro, del cerebro límbico, en el que se encuentran el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, la hipófisis. Y finalmente, el cerebro reptiliano, la parte más vieja de nuestro cerebro, el que se encargaba de nuestra supervivencia. Nos ponía alertas, nos ayudaba a correr o a atacar dependiendo del grado de peligro en el que nos encontrábamos. Hoy día nos ayuda a respirar, nos ayuda a sentir hambre, a sentir sed. Es también conocido como el cerebro triuno. Este circuito es el responsable de nuestras respuestas emocionales, de nuestras actitudes. ¿Hacia qué? Pues hacia el trabajo, que es aquello que nos está interesando en este día. Es el responsable de que la mesera nos sirva un plato de sopa con una sonrisa o lo aviente sobre la mesa y lo deje simplemente deslizarse. La pregunta que inmediatamente nos surge es, ¿se podrán medir las actitudes? Sí, por supuesto que se pueden medir. Tal vez uno de los instrumentos obvios sea la observación directa, seguida, por supuesto, de la entrevista por competencias. En la primera, observo cómo el individuo realiza su trabajo. Me doy cuenta si lo hace con gusto o no lo hace con gusto, si se interesa o no se interesa por lograr los objetivos que el puesto le demanda. En la entrevista por competencias, hurgaré sobre aquellos aspectos esenciales de la actitud que no puedo ver de forma directa en el trabajo. Sin embargo, los casos y los ejercicios aportan información valiosa también, sobre todo los ejercicios, ya que están realizados dentro de un medio ambiente en el que hay más individuos con los que competir y que, por supuesto, me van a hacer sacar mi esencia, van a hacer que me comporte como normalmente lo hago. Así es como terminamos nuestra conferencia el día de hoy, no sin antes agradecer su atención y recordarles que el curso formal inicia el día 24 de enero del año próximo. Para inscribirse pueden hacerlo a través de nuestro teléfono, a través de correo electrónico, o de la persona que los invitó de forma directa a la conferencia. Aún estamos en tiempo para que reciban un 10% de descuento en su inscripción antes del 10 de enero de 2012.